Recuerdos de Ocaña, capítulo 17. Así transcurría la vida para mí y había transcurrido para muchas generaciones desde el año 1570, cuando el adelantado y que al parecer no tan adelantado Francisco Fernández de Contreras le dio por fundar un puerto en tierra en el nororiente de lo que más tarde sería Colombia. Qué tontería la de este español que decidió escoger este vericueto geográfico para crear un puerto sin río, sin lago y sin mar. Era como un adelanto a las promesas que nos traerían más tarde los politiqueros de oficio, como construir puentes donde no había ríos. Quizá por su situación geográfica y su economía de pan coger, Ocaña era algo especial en los años de 1950. No hacía mucho tiempo que al doctor Laureano Gómez lo habían tumbado del poder por medio de un golpe de Estado que le asestó el general Gustavo Rojas Pinilla. En ese momento había una junta militar que conducía los destinos del país. Pero mi tío, al igual que muchos otros conservadores, siguió añorando los tenebrosos tiempos del laureanismo y su gobierno, que vomitó fuego y dejó una estela de sangre a lo largo de todo el territorio nacional. Hasta aquí no llegaron los coletazos de la gran depresión económica internacional que sufrió el mundo después de la crisis de 1929, clara consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Tan solo se alcanzaron a sentir algunos coletazos tardíos de la Segunda, pero lo que sí se sintió muy fuerte fue la Guerra de Corea, pues fueron muchos los ocañeros que participaron en esa contienda. Don Juan Ibarra, para que yo entendiera el fenómeno, me lo explicaba de una manera sencilla, tomando como ejemplo el caso colombiano. Un mismo pueblo dividido, pero en este caso no era entre liberales y conservadores, sino entre comunistas y capitalistas y con intereses foráneos. Los de Corea del Norte, me explicaba, eran los comunistas apoyados por la Unión Soviética y por China. Los de Corea del Sur, los capitalistas apoyados por los Estados Unidos, la ONU y un sinfín de países de todo el mundo. Los primeros que empezaron la guerra fueron los del sur, que atacaron varios pueblos y puertos ubicados en la línea fronteriza. Los coreanos del norte respondieron la agresión y se armó la guerra. El contraataque fue tan contundente que los del norte coparon un vasto territorio de Corea del Sur y amenazaban con ganar el control de toda la península. Entonces, los Estados Unidos entraron a apoyar al gobierno de Seúl, y a esto se le sumó la ONU, como siempre sucede, y muchos ejércitos de todo el mundo que no tenían nada que ver con esa guerra, como fue el caso de Colombia y Etiopía. Obligaron a sus soldados a tomar parte en una guerra que ni les venía ni les iba y que todavía no ha terminado, pues el conflicto no ha finalizado del todo. Solo está suspendido, pues no se llegó a firmar un tratado de paz. Eso me contó don Juan. Ciertamente, fueron muchos los ocañeros que regresaron en ataúdes metálicos y completamente sellados. En el cementerio central de Ocaña se reservó una parte del osario para conservar allí los restos de quienes ofrendaron su vida en una guerra sin ton ni son para Colombia. Entre las obras más polémicas de don Pablo Picasso hay una que se denomina Los horrores de la guerra. Es una pintura hecha en el año 1951 y que más tarde tituló Masacre en Corea, en donde con una crudeza total el artista describe las crueldades que se cometieron contra la población civil por las fuerzas estadounidenses en la localidad de Chinchun, provincia de Hwanghae. Las autoridades surcoreanas consideraron que esa pintura era una afrenta contra los Estados Unidos, la moral y las buenas costumbres,
Por eso prohibieron su exhibición en lugares públicos y privados. Tal prohibición se mantuvo hasta el año 1990, cuando al fin se levantó el veto, pero no puede ser exhibida en ningún edificio gubernamental o que reciba ayudas del gobierno surcoreano. Excepto este conflicto internacional, los ocañeros teníamos preocupaciones menos artísticas y de índole doméstico, aunque no faltaba alguien que en medio de los tragos sacara a colación el tema de Panamá. Algunos seguían con sus lamentos y señalando a los Estados Unidos como el ladrón número uno y que trajo como consecuencia la desmembración de Panamá de nuestro territorio. La situación de Panamá la veían muy claro muchos políticos e ideólogos de izquierda 50 años antes de suceder. Entonces me pregunto ahora si los gobernantes de turno fueron cómplices del robo o eran tontos que no se querían hacer los tontos. Precisamente en un documento titulado Iniciativa de la América, idea de un Congreso Federal de las Repúblicas, elaborado y presentado el 22 de junio de 1856 por el apóstol de la libertad y patriota chileno Francisco Bilbao, frente a un auditorio en París, dice textualmente en uno de sus apartes: los Estados Unidos extienden cada día esa partida de caza que han emprendido contra el sur. Ya vemos caer fragmentos de América en las mandíbulas sajonas del boa magnetizador que desenvuelve sus anillos tortuosos. Ayer Texas, después el norte de México y el Pacífico saluda a un nuevo amo. Hoy las guerrillas avanzadas despiertan el istmo y vemos a Panamá vacilar suspendida, mecer su destino en el abismo y preguntar: ¿seré del sur o seré del norte? Y en la introducción al documento, que en una parte dice: tal es el objeto de esta llamada que hacemos a los hijos del sur. La América debe al mundo una palabra. Esa palabra pronunciada será la espada de fuego del genio del porvenir que hará retroceder al individualismo yanqui en Panamá. Esas palabras serán los brazos de la América abiertos a la tierra y la revelación de una era nueva. También, y a pesar de haber transcurrido más de 50 años, seguía latente en el imaginario colectivo el recuerdo de la Guerra de los 1000 días. Mi abuela María recordaba que cuando era niña la había cargado y sentado en las piernas del general Rafael Uribe, cuando llegó a la ciudad derrotado por las fuerzas oficiales en Palo Negro y diezmado por el paludismo, la fiebre amarilla y las condiciones agrestes del terreno que le tocó desbrozar siguiendo el cauce de la quebrada de la Torocoroma para llegar con alguna fuerza hasta Ocaña, en donde tenía la esperanza de recomponer su ejército o reencaucharse con sangre nueva. Ya no será necesario señalizar la ruta para ir de Ocaña al valle del río Magdalena. Solo siguiendo los restos de los esqueletos desparramados a lo largo del camino y ya se está allí, dijo totalmente apesadumbrado el general Rafael Uribe a un grupo de liberales en la Plaza Mayor de Ocaña. Interludio. Generación tras generación nuestra gente ha sido engañada en diversas formas. El pueblo ha vivido bajo la intimidación y la mentira. Son escasos los historiadores que se han dignado a dedicar unas cuantas páginas para escudriñar la otra realidad, pues en Colombia, como en casi todos los países, la historia la han escrito los opresores, la han repetido los eruditos en su entorno. Solo algunas protestas o levantamientos populares han quedado registrados en los anales de la nación, la mayoría obra de decididos y comprometidos periodistas que no tragaban entero. A los ciudadanos desprevenidos les puede parecer que en Colombia siempre se ha vivido en completa paz y normalidad. Se acepta la situación y se celebra de manera satisfactoria. Pero siguiendo la huella de algunos datos se puede constatar que los valientes, los que en su tiempo se atrevieron a levantar la cabeza y la voz
pagaron con su vida la osadía. Casi todos los de extracción humilde y los mismos que han construido el país y que han defendido las instituciones, que a ellos no los promueven, no los reconocen, ni siquiera sus derechos, ni los tienen en cuenta a la hora de tomar decisiones. Ciertamente, algunos privilegiados de la cultura han vivido en un mundo irreal. Nunca se comprometieron ni se sintieron solidarios con el pueblo. El compromiso era con su clase, la de los estratos ilimitados. Cerraban los ojos voluntariamente ante la realidad y se dedicaron a disfrutar de las prebendas que ofrecía el opresor de turno. Colombia precisa de líderes formados en las entrañas del pueblo, de periodistas independientes dispuestos a alentar conciencias y de muchos hombres y mujeres convertidos en sujetos comprometidos con la obra liberadora, sentimiento que sigue latente en el corazón de los más humildes. Por circunstancias de la vida, muchas veces el ánimo se nos viene al suelo y percibimos que la esperanza es cada vez más incierta. Pero el ejemplo y la persistencia de otros hombres y de otras mujeres deben alentarnos para seguir adelante. Hoy como antes es necesario seguir en la brega, preservar que sea así en medio de las peores dificultades, de verdad si se quiere alcanzar la meta. Los líderes están en medio del pueblo, en las comunidades, allí bullen las ideas, pero falta organizar y canalizar el potencial, ordenar los conceptos y ponernos de acuerdo en lo fundamental para no buscar a tientas el sentido correcto, el objetivo fundamental. Los maestros, los profesores, los periodistas, los artistas, todos tenemos una gran tarea pendiente, pues a un pueblo educado se le despejan los caminos, toma conciencia de sus fuerzas, sabe cómo avanzar superando con acierto los obstáculos, dando pasos con decisión, con conocimiento de causa. Otra Colombia es posible. Finalmente, recordando a la abuela María. El poeta ocañero Adolfo Milanés intituló un poema que me gusta mucho con la palabra alemana Lied y se pronuncia Lied, que traduce canción en castellano. También yo quiero terminar esta primera parte de este libro, Recuerdos de Ocaña, con esa palabra alemana Todesanzeige, que al traducirla al español sería esquela funeraria, pero que en el idioma alemán quiere decir mucho más y se parece más a lo que conocemos con el nombre de obituario, pues no es el simple anuncio de la muerte, sino que recoge los sentimientos que motivó en las personas la relación con el finado, su vida, su obra, el vacío que deja al partir, ya sea de manera voluntaria, accidente o una penosa enfermedad. Es el momento para que la familia y los amigos le den rienda suelta a la imaginación para hacerles justo reconocimiento al difunto. Entonces, una vez leído el siguiente texto sobre mi abuela María Rojas, creo que será más fácil comprender el sentido de esa extraña palabreja. La vida de mi abuela fue muy útil y sencilla. Después de tener 14 hijos y criar 9, 2 hombres y 7 mujeres, de las hijas, la que superó esa marca fue mi mamá, que tuvo 15 hijos y crió 9. Ayudaba a cuidar la tienda, tejía la lata, entregaba las cartas a los conocidos, además de rezar por todos nosotros. Los carteros, para ahorrarse el viaje hasta arriba del Camino Real o al barrio Cristo Rey, se habían acostumbrado a dejar las cartas allí, en la pequeña tienda que ella tenía. La gente llegaba y saludaba a mi abuela y luego preguntaban: «Doña María, ¿tiene alguna encomienda para mí?». De inmediato la abuela respondía afirmativa o negativamente, pues tenía una retentiva admirable. Así que no era necesario revisar el fajo de cartas y sobres de Manila
que siempre permanecían en un cajón especial del mostrador. Eso parecía una sucursal de la oficina postal de la ciudad de Ocaña. Las hijas de los campesinos que se habían marchado para otras ciudades o los hijos de los campesinos que prestaban el servicio militar obligatorio, desde los lugares más inhóspitos de la selva, enviaban las cartas a la dirección de mi abuela y ella las entregaba con el mayor de los gustos gratuitamente. Ese encargo lo seguiría haciendo, desde luego en menor cuantía hasta el final de sus días. Ya no tejía, solo rezaba por la intención de todos los hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y conocidos. En las tardes de lluvia se solazaba viendo caer el agua del tejado al patio de la casa de enfrente, pues detrás de la quebrada de los Surquitos había una casa muy bonita que hacía frente con el patio de la casa de mi abuela. Parecía como un campito con amplios jardines en donde los dueños solían sembrar lechugas, claveles rojos. Era una de sus distracciones favoritas. Mamá María casi siempre vestía de negro, pues tenía tantos familiares que alguno iba muriendo y no le daba chance de probar vestidos nuevos. Tenía un baúl grande y fuerte de madera de ceiba donde guardaba sus cosas más íntimas, sus secretos. Allí conservaba muchas cartas, tarjetas postales, camándulas, fotos, ombligos disecados y envueltos cuidadosamente en algodón, varios billetes de 50 centavos que a mí me parecían muy curiosos, cachitos de pelo de sus hijos y nietos preferidos, bolas de naftalina y muchos cortes de tela regalos de sus hijas, nietos y bisnietos en fechas especiales como el Día de la Madre o el día de su cumpleaños. Casi todos de tela suave, de flores, de laberinto, de colores pálidos, con la esperanza de algún día poder mandar a hacer un vestido más a la moda sin el riguroso negro que imponía el luto. Hablaba poco y de forma natural se mantenía recogida en un ambiente de silencio espiritual admirable, lo cual le ayudaba a mantenerse en oración permanente. Abuela era quizá una de aquellas personas que con el paso de los años llegaban a descubrir que hablar ya no tenía sentido. Era algo innecesario para comunicarse con los demás, especialmente con sus vírgenes y santos. Mantener controlada la lengua es también una especie de promesa o sacrificio, por cierto muy difícil de cumplir, que solo personas con la conciencia tranquila, más la pátina del tiempo lo pueden alcanzar. Sentada en el borde de la cama o en su taburete preferido en el patio de la casa, con su cabello blanco como la nieve, irradiaba sentimientos de bondad y tranquilidad espiritual inconmensurables. Siempre en actitud silenciosa y orante, nos transmitía sentimientos de plenitud y paciencia. Era como si se hubiese descubierto un nuevo lenguaje de comunicación con el cual lograba superar la palabra hablada. Mi abuela tuvo que dejar este mundo el día 31 de marzo de 1992 en Ocaña, después de haber cumplido 98 años de edad. La tristeza nos embargó a todos, pues además de abuela era una amiga muy especial. Todavía la echo de menos y no puedo evitar que los ojos se me inunden de lágrimas.